Obviamente era una pavada, porque teníamos la lista, agregábamos al chico y ya está. Acá sé que se puede hacer, porque, insisto, hay alguien que me dijo que estaba en la otra comisión y que quería estar, no sé si se llamaba Florencia, no sé, porque incluso creo que su mail me llegó a spam. Y que bueno, nada, hay que ver cómo se hace el cambio. En el peor de los escenarios, lo que se hace, yo hablo con Pablo, que es el de la otra comisión, y le digo que les pase la nota. En general no hay problemas con que se pasen de comisión. Lo que no vamos a hacer es que una comisión quede desequilibrada, porque en general la inscripción se hace para que las dos comisiones queden equilibradas en términos de personas, ¿no? No que un docente tenga 60 alumnos y el otro 10. Entonces, bueno, nada más que para lograr una equiparación no hay problema con que se cambien. En general, Pablo Cisneros tampoco tiene problemas. Así que igual chequealo vos por las dudas en tu CIU, ¿eh? Yo acá te tengo. Y creo Ok, que tú también, pero acá está. perfecto. Bueno, seguimos, que capaz que hoy podemos terminar más temprano. Deben estar, arrancar cuesta un poquito. Igual uno siempre llega cansado ya a las 8 o 9 de la noche. Esperen, porque cómo era. Estoy grabando, simplemente como soy la única docente, por las dudas, si no ven que dice grabando, háganme acordar, porque si no, sus compañeros se van a acordar de toda mi familia cuando no puedan asistir, así que igual ahora está grabando. Bueno, ahora vamos a empezar a ver el capítulo 3 de Parking, que es la idea de oferta, demanda y equilibrio, ¿no? Entonces, empecemos por el concepto de demanda. ¿Qué es el concepto de, qué es la demanda? Y esto puede ser aplicado a cualquier bien. Es el deseo y la posibilidad, fíjense en que acá, y vayan teniendo estos conceptos en la mente, porque tiene que ver con el deseo y mi posibilidad de comprar, o mi posibilidad, o la posibilidad de compra de los consumidores de bienes y servicios, ¿sí? Que se van a expresar en planes de consumo de la demanda en un determinado momento del tiempo. Bien. Palabras importantes. Hablamos de consumidores. ¿Quién demandan? Los consumidores, ¿sí? Los que quieren consumir un bien o un servicio. Esos consumidores tienen un deseo y una posibilidad. De nuevo, acá tienen un objetivo, que es su deseo. Que yo puedo querer comprarme un yate. Puedo tenerlo el deseo, nadie me lo impide. Después tengo la posibilidad, ¿sí? Lo que efectivamente mi salario me permite comprar, ¿sí? Y después vamos a hablar de planes, porque a priori esto es un plan. Yo planeo comprar tal o cual cosa. Después voy a ver qué pasa una vez que llegue al mercado y vea con lo que me topo en el mercado, ¿sí? Y la demanda en general se mide en un momento del tiempo, ¿no? Digo, yo voy a medir todo esto en unidades, en algún tipo de unidades, por eso hablo acá de cantidades. Ahora, la demanda tiene un conjunto de determinantes que, valga la redundancia, la determinan, que la definen, que hace que yo quiera demandar tanta cantidad de unidades de un bien. Algunos de los cuales se van a relacionar de manera positiva y otros de manera negativa. Entonces, ¿cuáles son estos determinantes? Nosotros, ¿cómo vamos a expresar la demanda? La demanda la podemos expresar como una función, donde la variable dependiente, recuerdan este concepto de dependiente e independiente, ¿no? Porque yo lo utilizo muchísimo para poder explicar. Quien no, me dice. Pero mi variable, lo recuerdan, ¿no? Voy a hacer un stop, voy a ver acá. ¿Recuerdan, no? El concepto de dependiente y dependiente. A ver, acá me aparece. Yo hice el formulario para cambiarme, estoy esperando que me acepten, Camila. Bien. La necesidad social solvente, me dice David, sería. Claro, algo que vos puedas solventar. Ok, Camila, entonces vos, perdón, paréntesis. Camila, vos estás inscripta en la comisión 1. Hiciste el formulario para que te pasen a la comisión 2. O sea que yo no te voy a tener entre mis alumnos en este momento. Perfecto. Bien, lo que sí, mantenerme al tanto de eso, ¿sí? A ver cómo, en qué situación quedó.
sobre todo al momento que yo tenga que poner la nota o si yo te tengo que subir, porque en un momento va a llegar y me van a preguntar si hay alumnos nuevos y bueno, hay que completar un formulario de Google, es como más complejo. Entonces, nada, teneme al tanto, sobre todo porque al final de la materia, cuando tengo que poner la nota, en el peor de los escenarios se la paso a Pablo, pero bueno. Bueno, entonces, lo que les decía, todos recuerdan que es una variable dependiente y que es una variable independiente, ¿no? La variable independiente es aquella que viene determinada. Hoy escuchaba a alguien que la llamaba determinística y determinada, algo así. Bueno, para mí siempre es dependiente e independiente. Es la variable independiente es la que yo determino desde afuera, ¿sí? La que digo, esta variable va a medir tanto. La variable dependiente es la que surge de aplicarle la función a esa variable que yo defino, ¿no? Entonces, para la función demanda, mi variable dependiente van a ser las cantidades demandadas, ¿sí? Esas cantidades demandadas, que lo digo acá, se expresa en cantidades, van a depender de qué? Claramente del precio del bien o servicio. Va a depender de lo que me salga ese bien y servicio, ¿sí? Y lo va a hacer de manera negativa. ¿Qué quiere decir? Que cuando aumente el precio, ¿qué van a pasar con las cantidades demandadas? Aumentan. ¿Cómo? Disminuye. Disminuyen. Cuando aumenta el precio, Bajan. baja. Si aumenta el precio, las cantidades demandadas se reducen. Después va a depender del precio de los bienes sustitutos. ¿Qué eran los bienes sustitutos? ¿Saben? Los bienes que podían sustituir a otro bien, por ejemplo. Por ejemplo, ¿te animás a darme alguno? La moto por el auto. Claro. Por el Dijo moto No. por auto, profe. Hay uno que a Génesis lo escucho muy mal, se corta mucho. ¿Y Una qué moto decías, por un David? auto. Creo que Génesis quiso decir la moto por el auto. Bueno, puede ser, por ejemplo. Puede ser. David, ¿alguno se le ocurre otro? Yerba por el té. El taxi por el Uber, por ejemplo. El jugo por la gaseosa, puede ser. Uno después ahí tendría que ver azúcar y edulcorante. Sí, pueden ser sustitutos, ahí por supuesto van a depender de los gustos, ¿no? Si yo estoy dispuesto a sustituir una cosa por la otra en términos de gustos ¿no? Pero sí, bueno, pueden ser algunos de esos ejemplos. Hay algunos sustitutos más cercanos y hay sustitutos más lejanos. El mismo bien de diferentes marcas, exacto. Entonces, ¿qué pasa si aumenta el precio de un bien sustituto? ¿Qué pasa si aumenta, por poner lo más cercano posible, el taxi y el Uber? ¿Qué pasa si aumenta el precio, la tarifa básica de los taxis? ¿Qué va a pasar con la cantidad demandada de los Uber? Cae la demanda. Sube. Sube el Uber, baja el taxi. Sube el Uber. ¿Por qué? La gente que viaja en auto particular prestado, no sabría cómo decirlo, en este tipo de auto que no es transporte, es un transporte público, en taxi o en Uber, va a decir, bueno, aumentó el precio del taxi. Yo tengo que viajar. ¿Voy a viajar en taxi? No. Entonces voy a reducir las cantidades demandadas de taxi. Pero ahora tengo que viajar igual. ¿Por dónde voy a viajar? Y voy a viajar por Uber. Entonces aumentan las cantidades demandadas de Uber. ¿Sí? Para que entiendan la lógica de cómo sería. El aumento en el precio del bien, sustituto, genera una contracción de la demanda de ese bien y como correlato un aumento de la variable de la demanda del bien que estoy analizando. ¿Qué pasa con los bienes complementarios? Pónganle, sube el precio de la nafta y el auto. Si sube el precio de la nafta,
¿sí? Sí, o los viajes, esperen, porque voy a volver a hacer un ejemplo parecido. ¿Estamos hablando de la elasticidad? Vamos a ver que después tiene que ver, todo esto va a estar relacionado con la elasticidad. En principio yo te estoy diciendo que simplemente que las cantidades demandadas van a depender del precio de los bienes sustitutos, van a depender del bien de los complementarios. Después vamos a ver que esta dependencia va a estar mediada por la elasticidad. Pero en principio simplemente es decir, bueno, si yo tuviera que decidir de qué depende la demanda de Ubers, ¿sí? La demanda de Ubers va a depender del precio de Uber, del precio de la bajada de taxi, del precio de bienes complementarios, que no se me estaría ocurriendo ninguno en este momento, un bien complementario a la demanda de Uber. Podría ser del nivel de los salarios. Ese es otro, el nivel de los ingresos, que está acá. Es otra de los determinantes de la demanda de Uber. Mis gustos, un viejo de 80... Oh, queda grabado. Una persona de 80 años que no está familiarizada con la tecnología, puede que no le gusten los Ubers, ¿sí? Pero cuanto más preferencia tenga yo por la tecnología, más demanda de Uber voy a hacer, ¿sí? Por eso los gusto de manera positiva. El precio futuro. ¿El precio futuro qué es? Una inflación, ponele. ¿No? Si yo el mes que viene... Los futuros también podría ser. ¿Cómo? Los ingresos futuros también podrían ser. Están los ingresos futuros también. Si yo espero el mes que viene cobrar más, entonces, bueno, gasto por adelantado. Si yo espero el aguinaldo en diciembre y compro para pagar en diciembre. Esto con los ecos de los micrófonos. Compro para pagar en diciembre, el ingreso futuro. La inflación. ¿Y a mí qué me conviene en este contexto inflacionario? Y yo voy al supermercado este mes, pago con tarjeta para el mes que viene. Entonces, compro, si yo sé que va a aumentar la leche, y bueno, voy al supermercado, este mes me toqué, bueno, justo leche que fue una variable RPDCdera, pero si yo sé que van a aumentar los fideos, compro, aumento la demanda de fideos, este mes, compro el precio de este mes, que me dure hasta el mes que viene, que los precios van a estar más altos. ¿Entiendes? Es una cosa que se hace mucho en épocas de inflación, ¿no? Uno adelanta consumo. Víctor, vos me preguntás, ¿tiene que tratar de satisfacer la necesidad o por gusto nomás? Vos vas a ver ahí que en realidad vos ahí estás distinguiendo entre los bienes de primera necesidad, como puede ser los fideos, la leche, el pan y demás, y un viaje en avión, ¿no? Y eso incluye todo. O sea, cuando yo defino la demanda, incluyo todo. Incluyo aquellos bienes que satisfacen una necesidad y aquellos bienes que pueden ser un gusto. Y vamos a ver que mucho de eso tiene que ver con el nivel de ingreso de la gente, ¿sí? Lo que sea una necesidad, digo, hay cuestiones más básicas, uno tiene que comer ciertas cuestiones que son básicas, pero mucho de eso va a estar vinculado, si son bienes de lujo o demás, con lo que yo anoté acá en el ingreso. El ingreso tiene dos formas diferentes de vincularse con las cantidades demandadas. Positiva, cuando el bien es normal, cuando es esperable que si aumente el ingreso, aumenten las cantidades demandadas, o negativa, si el bien es inferior. ¿Qué quiere decir que un bien sea inferior? Que cuando aumenta el ingreso, en vez de aumentar el consumo de ese bien, lo reduzco. Y por ejemplo, uno podría pensar que los viajes en colectivo son un bien inferior. Porque si yo dejo de ser, si yo empiezo a aumentar mi nivel de ingreso, o los viajes en micro son un bien inferior. Cuando yo tengo un nivel de ingreso más o menos bajo, y la verdad Córdoba me voy a ir en micro. Ahora, si mi nivel de ingreso empieza a aumentar, yo ya no me voy a comer 10, 12 horas en micro, me voy en avión. Entonces, los viajes en micro se van a reducir, los viajes a Córdoba en micro se van a reducir a medida que aumente mi ingreso.
¿Sí? Entonces vos me podés decir, y bueno, a ver, si yo soy de Córdoba, viajar a Córdoba en micro, sí, es de necesidad, ¿no? Porque tengo que viajar a ver a mi familia, ponele. Pero también, digo, uno puede decir, puede ser un bien de lujo si yo me voy de vacaciones. Entonces todo va a ir dependiendo. ¿Se entiende? ¿O compliqué más, Víctor? Uno va teniendo diferentes demandas, ¿sí? Y de la población, digo, no es lo mismo la demanda de viajes en Uber en Argentina que la demanda de viajes en Uber en Brasil, por ejemplo, ¿no? Claramente la cantidad demandada va a depender mucho del tamaño de lo que se llama mercado, ¿no? Por eso muchas veces no es lo mismo cuando uno compara un mercado como, no sé, el de Uruguay, que es hiper pequeñito, con el de Brasil. Me quedó la explicación de los bienes complementarios con algún bien complementario, que ahora no se me ocurre ninguno, un momento, alguno que se le ocurra un bien complementario, se me olvidaron todos, se me hizo una laguna mental. Bueno, ponele, los viajes, mis viajes en auto, con mi propio auto y la nafta, ¿sí? Si aumenta la nafta, ¿qué va a pasar? Y yo voy a guardar el auto y voy a viajar más en colectivo. ¿Sí? Entonces, aumenta la nafta y mis viajes en auto se van a reducir. ¿Sí? O a largo plazo, a medida que aumente la nafta, voy a decir, bueno, no voy a poder seguir manteniendo el auto, lo voy a vender. Entonces van a reducirse la demanda de autos en el extremo, ¿no? Cuanto más alta sea la nafta, menos demanda de autos va a haber, porque va a ser mucho más difícil poder consumir viajes, poder viajar en auto particular. ¿Se entendió eso? Sí, sí, se entiende. Sí. Bien. Ahora, yo acá les dije, la demanda, las cantidades demandadas dependen de todos estos bienes, de todos estos determinantes, ¿no? En general, lo que uno hace cuando analiza la demanda, lo que hace es analizar la demanda precio de un bien. ¿Qué es la demanda precio de un bien? De donde deriva la ya conocida ley de demanda. La demanda precio de un bien es suponer que todos los determinantes, a excepción del precio de ese bien, permanecen constantes. El precio de los complementarios no se mueve, el precio de los sustitutos no se mueve, el ingreso no se mueve, los gustos no se mueven, no hay inflación, yo no voy a ganar más plata, la población se mantuvo estática. Y lo único que cambia es el precio del bien que estoy analizando. Uber decidió aumentar un 20% las tarifas. Ahora, ¿cambió mi ingreso? No. ¿Cambió el precio de los taxis? No. ¿Cambió mis preferencias por viajar en Uber o no? No. Solo aumentó el 20% el precio de las tarifas de los Ubers. Y esto lo hago a colación porque me enteré el otro día que aumentó, así que se ve que me quedó en la mente. La ley de demanda lo que me va a reflejar es eso, me va a decir, ante aumento en los precios, se reducen las cantidades demandadas. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver con detalle en la tercera unidad cuando hablemos de teoría del consumidor. Y vamos a ver que detrás de esta variación existe un efecto sustitución y un efecto ingreso. La ley de demanda no es arbitraria, deriva de un análisis que se hace en la teoría del consumidor y que te explica por qué cuando aumenta el precio de un bien, se reducen las cantidades demandadas. ¿Sí? Ahora, esta demanda precio de un bien, como yo les explicaba, lo puedo ver de diferentes maneras. Lo puedo ver como una función, en general vamos a estudiar funciones lineales, ¿sí? Donde acá quiero hacer un paréntesis. La variable dependiente es la cantidad, ¿sí? Y la variable independiente es el precio. M va a ser M, ¿qué sería si ustedes lo ven como una función? ¿Cómo interpretarían eso? M. M es la pendiente. No. La pendiente es la que acompaña a la variable independiente. La pendiente es B. La ordenada del origen.
la ordenada al origen, que en este caso va a ser la abscisa al origen, pero ahora vamos a ver. Me dice, si yo lo tengo que interpretar, ustedes matemáticamente me dicen B es la pendiente, la ordenada del origen. Bueno, económicamente me dice, ¿cuántas serían las cantidades máximas que estaría este consumidor dispuesto a demandar Cuando el precio es cero. cuando el precio es cero? Y B, lo que me dice es, ¿cuánto aumentan las cantidades demandadas cuando aumenta en una unidad el precio del bien? Fíjense en que acá ya aparece el concepto de marginalidad, acá aparece el concepto de marginal. El incremento en QD cuando incrementa QP. Lo voy a aclarar esto para que ya nos quede aclarado acá. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Esto es la pendiente. Toda pendiente de una recta, no sé si van recordando estas cosas, lo que mide, ¿qué es? El pizarrón del siglo... El incremento en la variable independiente cuando aumenta, el incremento en la variable dependiente cuando aumenta la variable independiente. Eso es B, ¿sí? Que no es otra cosa que la pendiente de la pendiente de la función demanda. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se puede agrandar un poquito porque no sé? Ahora sí, porque ahí se ve. Perfecto. Esta es la pendiente, el incremento de P, que es mi variable independiente, cuánto incrementa mi variable dependiente Q cuando incremento en una unidad la variable independiente. ¿Sí? Y esta que está acá es lo que nosotros llamamos lo voy a poner acá, a ver si lo voy dejando acá para así ya les queda. Bueno, esta es la manera. Es las cantidades, ahora lo agrando, máximas, esto es QD, vamos a ver. Vamos a hacer así, para que quede más claro. Esto es Q máximo cuando el precio, como una función de f, de P igual a 0. Ahora lo copio, Lo pasamos para abajo. ¿Se entiende esto? Que acabo de poner acá. Así ya les queda esto, porque son cosas importantes que yo no las anoté y que son importantes que ustedes las tengan. ¿Sí? Entonces, estas son las cantidades máximas. La función demanda cuando P es igual a 0, M. Y esto es la pendiente, el incremento de Q cuando incremento P. Estas cosas las tenemos que tener bien claras porque son la manera que nosotros, algo que vamos a hacer es poder obtener esta función lineal a partir de datos. ¿Sí? La otra forma de expresar la demanda-precios es a partir de un gráfico. Y en el gráfico nosotros vamos a cambiar, en este caso particular, el eje. Y para economía vamos a ver la variable dependiente en el eje de las X. Quiere decir que las cantidades las vamos a medir en el eje de las X. Y el precio lo vamos a medir en el eje de las Y. Es una convención, no le demos más. Digo, no traten de encontrar una explicación porque no la van a encontrar. Así se definió. Entonces, ustedes siempre se tienen que acordar que la variable dependiente, que son las cantidades, van a estar en el eje de las X. Y el precio, que es la variable independiente, va a estar en el eje de las Y. Cuando le pida que grafiquen la función demanda, siempre la van a tener que graficar de esta manera, que va a responder a esta función de demanda. ¿Sí? Y otra manera de ver la función de demanda es a partir de una tabla, ¿no? En donde yo tengo cantidades por un lado
el precio por un lado y cantidades por el otro. ¿Sí? Entonces voy a decir, bueno, al precio 1 demando 5, al precio 2 demando 10, al precio 3, perdón, al precio 5 demando 2, al precio 1 demando 10 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Igual lo vamos a ver con ejercicios todo esto. Pero son diferentes maneras de entender cuánto es lo que se va a demandar, ¿sí? Cuando el precio va cambiando de valor, suponiendo todo esto constante. Yo lo puedo obtener a partir de una función en donde yo le vaya asignando diferentes valores a P y obtenga las cantidades. Lo puedo ver en un gráfico que claramente va a tener pendiente negativa. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando aumenta el precio se reducen las cantidades. Fíjense en que esta B, que es la pendiente, está acompañado de un signo negativo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. ¿Sí? En donde tenemos que tener esta consideración, que cuando yo la exprese en el gráfico, en el eje de las X van a ir las cantidades, que es mi variable dependiente, y en el eje de las Y van a ir el precio, que es mi variable independiente. Y después voy a tener la tabla, ¿no? Que voy a decir, para un precio de tanto, planeo demandar tanto, para un precio de tanto, planeo demandar tanto. Una vez que tengamos esto, ahora vamos a ver lo que significa que ocurran cambios en la demanda y cambios en las cantidades demandadas. No es lo mismo que se produzca un cambio en la demanda a que se produzca un cambio en la cantidad demandada. Fíjense, yo acá tengo los diferentes valores, tres demandas distintas, ¿sí? Demanda 0, demanda 1 y demanda 2. Fíjense, tiene pendiente negativa, acá yo mido el precio, acá yo mido las cantidades. Y se me movió un poco de lugar, pero bueno, acá está medido el precio, lo ven acá en la P, y acá las cantidades. Entonces, la pendiente, ¿qué me dice? La pendiente es, ¿cuánto incrementa? Si yo aumento si yo estoy acá, ¿no? Y reduzco en una unidad P, ¿cuánto aumentan las cantidades? ¿Cuánto aumentan las cantidades demandadas? Entonces, la diferencia que hay entre si el precio pasa de 80, esperen que voy a correrlo de acá porque me quedó justo y no veo el valor de acá. Esto lo vamos a poner acá arriba. Y esto lo voy a poner acá. No. Bueno, no lo puedo enganchar. Bueno, no lo puedo enganchar, no importa. Entiendo que será 20, ahí abajo. Entonces, la pendiente, ¿cómo veo la pendiente acá? Si el precio pasa de 80 a 60, el precio cae en 20 unidades. ¿Y qué pasa con las cantidades? Las cantidades pasan de 10 a 20, ¿sí? Entonces, la pendiente es la diferencia que existe entre el incremento o la variación de P y la variación de Q. ¿Sí? Ay, Dios. ¿Estamos? ¿Se ve gráficamente la pendiente? Sí. No, Sí, se ve. no No, varía de 10 unidades nada más. la pendiente, si el precio pasa de 80 a 60, ¿sí? El precio cae en 20 y las cantidades pasan de 10 a 20. O sea, aumentan en 10. No sé qué dije, capaz me equivoqué cuando hablé. Ah, ok. ¿Sí? Bien, así yo veo la pendiente. Fíjense en que acá está la variable independiente y acá está la variable dependiente que no la puedo sacar. ¿Qué estoy diciendo? Y si yo miro acá, en 50, lo que tengo que es M, las cantidades máximas que estoy dispuesta a demandar cuando el precio es 0. Por eso hablaba de la abscisa al origen, porque en realidad el M yo lo veo sobre el eje de las X. ¿Sí? Sobre el eje de las Q. ¿Cuánto es lo máximo que estoy dispuesto a demandar cuando el precio es igual a 0? Esto es el M. Se los voy a aclarar acá para así ya les queda, por lo menos en un lugar.
¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Es importante que entiendan este cambio. Quizás para los que ya tuvieron alguna vez o los que ya vienen de cursarla lo saben, para los nuevos es más difícil. Esto es M, lo que se llama abscisa. No se escribe así, ¿sabes? Abscisa al origen. ¿Se entiende por qué estoy hablando de manera distinta? Porque alguien me dijo, es la ordenada al origen. Y yo ahora les digo, para ser estrictamente hablando, es la abscisa al origen. Porque la ordenada sería si yo estaría en el eje de las X, de las Y. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Sí? Entonces, el M es este 50, la abscisa al origen. Que es cuando Q máximo, cuando P es 0. Y esto que está acá es la pendiente en cualquiera de los lados que yo lo vea. Bien. Igual tiene otra nomenclatura, o sea, tiene distinta matemática. Yo acabo de cursar matemática y M Es al revés en matemáticas. se usaba como pendiente. La M era la pendiente. Ah, bueno, en realidad, a ver, para que quede claro, el que acompaña a la variable dependiente, independiente, es la pendiente, más allá del nombre que le des. Ok. Siempre la pendiente es el que está acompañando la variable. Siempre. Vas a ver, o sea, cuando vos tenés, esto es en todas las funciones, cuando vos tenés un M que no depende de ninguna variable, es un parámetro y está dado fijo, es una constante, que es el M. Todos los que acompañen a la variable son pendientes. Es el coeficiente que te dice cuánto de esta variable independiente, cómo se ve afectada la variable dependiente cuando varía la variable independiente. Entonces, esta es la pendiente. Siempre el coeficiente que acompaña a la variable independiente es la pendiente de una función. Puede que en matemática lo hayan visto al revés, si uno le va dando diferentes nombres, ustedes le pueden asignar diferentes nombres, lo que me importa es que lo entiendan qué significa, pero siempre el coeficiente que acompaña a la variable independiente es la pendiente. ¿Se entendió o fue un trabalenguas lo que dije? No, perfecto, perfecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo venía diciendo acá, bueno, el precio baja de 80 a 60, las cantidades pasan de 10 a 20, si el precio baja de 60 a 40, las cantidades pasan de 20 a 30. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, el precio está bajando y las cantidades están aumentando. ¿Qué estoy haciendo? Yo me estoy moviendo sobre la curva de demanda. ¿Sí? Entonces, ante variaciones en el precio, lo que fue cambiando es las cantidades demandadas. ¿Estamos? ¿Qué pasa en una situación como D1? En una situación como D1, si yo proyecto, digo, a un precio de 100, pongámosle acá, ¿qué pasaba? La gente no estaba dispuesta a demandar nada. Pero algo cambió y a ese mismo precio, ahora la gente está dispuesta a demandar 20 unidades. Lo que se produjo ahí fue un cambio en la demanda. Ante el mismo precio aumentan las cantidades demandadas, entonces se produce un cambio en la demanda. ¿Qué diferencia hay entre D0 y D1? Es que lo que cambió fue alguno de los ítems de acá. ¿Me explico? ¿Cuándo se produce un cambio en la demanda? Cuando lo que cambia es alguno de los ítems diferente al precio del bien. Yo no demandaba ninguna demanda de Ubers, pero aumentó el precio de y el precio del Uber era 100 pesos mínimo, el viaje mínimo. Aumentó el precio del taxi, ¿sí? Un bien sustituto. Ah, bueno, la verdad, me sale más barato ahora consumir Uber. Entonces, pasé de demandar 0 a pasé a demandar 20. ¿Qué cambió? Cambió el precio de los bienes sustitutos. Entonces, cambió mi demanda cuando yo analizo la demanda en relación al precio. Cambió un determinante diferente del precio, que era algo distinto de lo que estaba pasando cuando yo me movía sobre la curva azul. ¿Se entiende esto que les estoy diciendo?
Pero no quedaban inmóviles las otras variables, o sea, las otras determinantes. Quedan inmóviles para graficar esta función azul. Cuando una de esas otras variables se modifica, solo una se modifica, fíjate que yo acá te estoy diciendo, el precio no cambió. Lo que cambió fue esta variable. Yo puedo encontrar una nueva función de demanda-precio, que es la amarilla. Para graficar la función de demanda, que es la que yo veo en azul primero, lo que digo es, todos los determinantes quedan iguales y lo único que varía es el precio. Está bien, perfecto, pero ¿qué pasa si varía un determinante distinto al precio? ¿Eso no lo veo? Sí, lo veo. ¿Cómo lo veo? Lo veo como un desplazamiento de la curva de demanda, un cambio en la demanda. En donde, de nuevo, yo hago variar solo una de todas las variables, porque yo que dije, 100 sigue siendo 100, no varió el precio del bien. Lo que varió fue, por ejemplo, el precio del bien taxi, o varió mi preferencia por viajar en Uber, que me da más seguridad. ¿Se entiende? Estaría bien, perdón, estaría bien si digo que para que exista un cambio en la demanda se tiene que dar una variación en una variable exógena. Es una variable exógena. ¿Cómo se define una variable exógena? Porque yo no la veo en este gráfico. La variable es exógena, porque yo en este gráfico solo estoy viendo cantidades demandadas y precio del bien. ¿Estoy viendo los precios sustitutos? No, no tengo una variable que me mida los precios sustitutos. Entonces, es una variable exógena, cuando yo estoy viendo un gráfico demanda-precio. Ok. ¿Se entiende? ¿Lo entienden todos estos? Sí, se entiende. ¿Sí? Entonces, para poder entender si es un cambio en las cantidades o en la demanda, yo siempre sugiero decir, bueno, ¿el precio del bien cambió? No, el precio del bien no cambió, entonces yo voy a demandar más. Por ejemplo, la demanda de paraguas. La demanda de paraguas, no hablemos de la oferta, la demanda de paraguas. En un día, el paraguas sale, no sé cuánto está un paraguas, no sé, 1.000 pesos, no tengo ni la menor idea. Un paraguas sale 1.000 pesos. Si el día está soleado, no voy a demandar paraguas, o voy a demandar una paraguas por precaución. Ahora, si empezó a llover, el precio sigue siendo de 100, pero ahora mi demanda va a aumentar porque necesito un paraguas para cubrirme. ¿Sí? El precio no varió, lo que varió fue mis gustos o mi necesidad de tener un paraguas. Entonces se produce un cambio en la demanda. Nosotros vamos a ver que esta va a ser una función distinta a esta. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre esta función y esta función? ¿Alguien se anima? ¿Qué es lo que cambió? ¿Cambió la pendiente entre la función azul y la rosa y la amarilla? Estoy que al que había, digamos. Antes no estaba con Se escucha muy entrecortado tengo problemas con el con micrófono. Fíjate si me lo puedes escribir por el chat. ¿Alguno que se anime a decir algo? ¿Qué cambió entre la azul y la amarilla? Cambió la ordenada al origen, la abscisa al origen. Porque fíjense, esta es una demanda que va a cortar al eje de las X por acá. Ya no va a ser más de 50, va a ser como de 70. Entonces, esta función ya no es la misma, porque lo que cambió fue la ordenada al origen, la abscisa al origen. La pendiente no cambió. ¿Entiende? Pero ¿por qué no llega, si el precio no cambió, Sí. eh, no debería ser paralela a la otra función, sino que debería
partir desde el mismo precio, desde... Lo que vos ves, el precio no cambió, ¿no? Vos lo que, no, porque vos lo que estás diciendo acá, vos acá, ¿qué estás diciendo en este 100? que Si las debería llegar a 100 en vez Sí. de la cantidad demandada que empiece en 20. Debería... A ver, espera, lo que vos estás diciendo acá es cuando el precio es 100, yo demando 0. Sí, Si por alguna casualidad amo viajar en Uber, ahora el precio es 100 y yo voy a querer demandar Ubers. ok, ¿Se entiende? sí. Entonces, lo que va a pasar es que si el precio es 0, ahora que tengo mucho más intenciones de viajar en Uber, claramente voy a demandar más de 50 unidades, porque tengo muchas más intenciones de viajar en Uber. Entonces lo que me voy a mover es a través de acá. ¿Se entiende? Sí. Yo después les voy a hacer un ejercicio, no sé si está en la guía, para que entiendan cómo de acá se llega a esto. Voy a ver si está en la guía, si no lo vamos a ver el lunes de la clase que tenemos sincrónica, para que vean cómo este M en realidad va a surgir de darle valor a todo esto y sumarlo en torno a una constante. Así que si puedo, no, quizás lo dejo para la clase en vivo, me parece. Ok, ¿hasta acá estamos? Sí, profe. Sí. Sí, no sé cuál es el nombre de Génesis, doctor, si me podés decir tu nombre, así te llamo por tu nombre. Sí, lo que yo diría hoy por hoy que no se metan tanto con el concepto de utilidad, porque vos lo hablas de utilidad desde el punto de vista de los gustos, y está bien, está bien. Carlos, gracias. Entonces, está bien lo que vos me decís, lo que yo diría es, cambia la cantidad que estoy dispuesto a comprar debido a que hubo un cambio en mis gustos. Háblalo siempre desde el determinante que es el que vos estás cambiando. ¿Sí? Cuando me digas, se produce un desplazamiento hacia la derecha porque cambió tal determinante. Y el determinante en este caso de la utilidad son los gustos. Pero no se enrosquen con eso porque no vamos a ver mucho el concepto de utilidad. Pero en realidad la utilidad lo describen los gustos. ¿Sí? Después está la oferta. ¿Sí? ¿La oferta qué es? La oferta se define desde quien produce bienes y servicios y también son los planes de nuevo, fíjense en que yo vuelvo a construir el concepto planes. Plan. Yo oferente, cuando voy al mercado, tengo un plan para colocar una determinada cantidad en el mercado a cada uno de los precios dados. Yo planeo colocar esta cantidad si el precio es tal. Yo planeo colocar esta cantidad si el precio es cual. ¿Sí? Y esto, bueno, va a depender, cómo se define la función de oferta, lo vamos a ver en la materia, pero en principio quédense con esto. Y también va a tener determinantes, algunos de los cuales van a afectar de manera positiva y otros de manera negativa. ¿Sí? ¿Cuáles son los determinantes de la oferta? Tenemos el precio del bien de manera positiva. Si yo estoy ofreciendo camisas y aumenta el precio de las camisas, ¿qué voy a tender yo? ¿A ofrecer más o menos camisas? Aumenta la oferta. Aumentan las cantidades ofrecidas. Bien, entonces va a depender de qué van a depender mis planes, de cuánto me paguen por mis bienes y servicios. El precio de los insumos. Si aumentó la tela, ¿qué va a pasar con las cantidades ofrecidas de camisas? Mis ejemplos son geniales. Van a reducirse, ¿no? Porque ahora me cuesta mucho más producir una tela. Entonces, si a mí me pagaban 100 pesos por cada camisa que yo vendía y aumentó el precio de la tela, que es mi insumo, a 100 pesos voy a demandar menos cantidades de camisas, voy a ofrecer menos cantidades de camisas, porque ahora me cuesta más. ¿Estamos? Sí, la
la función de oferta es siempre decreciente y la función de demanda... No, perdón. Ahora lo vamos a ver. Sí, porque vas a ver que la función de oferta-precio va a implicar algo en particular. ¿Sí? Va a ser cuando todo esto quede constante y solo vea la variación en el precio del bien. Ahora lo vemos. Sigamos, entiéndanme con este concepto de los insumos. ¿Sí? Yo digo, bueno, las cantidades se van a reducir si aumenta el precio de la tela y a mí me están pagando 100 pesos por camisas. Acá aparece el concepto de sustitutos en la producción y complementarios en la producción. Los sustitutos en la producción se generan cuando yo, con el mismo insumo, puedo producir dos cosas distintas. Yo, con la tela, puedo producir camisas o remeras. Entonces, si aumenta el precio de las remeras y yo tengo un stock de tela, voy a dejar de producir menos camisas y voy a producir más remeras. ¿Me entienden eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien. Esos son los sustitutos en la producción. ¿Sí? El precio de un sustituto en la producción puede ser el precio de las remeras cuando estoy analizando la oferta de camisas. Complementarios en la producción. Quiere decir que los dos se producen al mismo tiempo. Yo necesito de las dos cosas para producir al mismo tiempo. Por ejemplo, el típico caso puede ser, ustedes sabían que el petróleo y el gas se producen al mismo tiempo, ¿no? Cuando vos extraes petróleo, también extraes gas. Entonces, si aumenta el precio del gas y aumento la producción del gas, también va a aumentar va a aumentar la producción de petróleo. ¿Sí? O por ejemplo, las camisas, volviendo al ejemplo. Si yo necesito tela y botones y aumenta el precio de los botones, que es un complementario en la producción, ¿qué voy a hacer? Voy a reducir las cantidades ofrecidas de camisas, porque me está aumentando el costo de producir una camisa, no solo de la tela, sino también de los botones. ¿Estoy bien lo que estoy diciendo? No. Sí, en realidad no de los comisos. O el otro ejemplo más claro también se da con el cuero y la vaca. La carne y el cuero. ¿Sí? Si, por ejemplo, soy un ganadero y aumenta el precio de la carne, también va a aumentar la producción del cuero, porque voy a matar más vacas y voy a tener más carnes y más cuero. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Esos son complementarios en la producción. Después de la cantidad de productores, claramente, cuanto más empresarios haya en la zona, va a aumentar la cantidad ofrecida del precio, la cantidad ofrecida de bienes. Y lo otro es la tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología es, ya vamos a ver, pero es eso que a mí me permite traducir los insumos en bienes, ¿no? Entonces, si por una casualidad se produce una mejora tecnológica, yo voy a poder aumentar mi nivel de producción, ¿sí? ¿A alguno se le ocurre una mejora tecnológica que haya permitido aumentar el nivel de producción al mismo precio? Por ejemplo, la cadena de montaje, ponele. ¿Sí? Los telares en la revolución industrial. Claro, cuando se pasó de lo artesanal a lo industrial. Ahí se produjo una revolución tecnológica que te permitió al mismo precio producir más. ¿Por qué? Porque ahora la gente podía producir muchísimas más cantidades de bienes. ¿Sí? La revolución de las TICs es otra, ¿sí? Ejemplo de este tipo de cosas. Entonces, de nuevo, para calcular la oferta de un bien, la función de oferta-precio de un bien, lo que vos me decías es, yo voy a suponer que todo esto que está acá se mantiene constante. El precio de los insumos, de los sustitutos en la producción, complementarios en la producción, cantidad de productores y tecnología. Todo esto permanece constante. Y lo único que cambia es el precio del bien.
Cuando yo tengo eso, obtengo lo que es la oferta precio, ¿no? Que me va a decir cuántas cantidades planea colocar el productor cuando el precio del mercado le viene dado. ¿Sí? Hay una ley de oferta que te dice esto que yo le decía y que tiene que ver con lo que vos decías, que cuando aumenta el precio del bien, el productor va a aumentar las cantidades demandadas, las cantidades ofrecidas. Tiene que ver con la idea del costo marginal creciente, que lo vamos a ver. Simplemente acá lo pongo como para que cuando lo veamos, ustedes empiecen a relacionar todo esto con lo que está detrás de todo esto, ¿sí? Entonces, la ley de oferta se obtiene haciendo un ceteris paribus todas estas variables y haciendo variar solo el precio del bien. Y de nuevo, se va a expresar a través de una función, de una tabla y de un gráfico. ¿Sí? La función, en este caso, como la relación es positiva con el precio, y voy a suponer una función lineal, ¿qué va a pasar? Las cantidades ofrecidas van a ser igual a una constante, pónganle la letra que quiera, que va a ser la abscisa al origen, ¿no? Las cantidades máximas que estaría dispuesto a ofrecer cuando el precio es 0, más una relación con el precio. ¿Por qué más? Porque yo dije que había una relación positiva entre las cantidades ofrecidas y el precio del bien. Esa relación positiva va a estar mediada por una pendiente, que yo la llamé A, pónganle el nombre que quieran, siempre que me lo digan bien, me lo expliquen bien, que me van a decir cuánto aumentan las cantidades ofrecidas cuando aumenta el precio del bien en una unidad. ¿Estamos hasta acá? Sí, se ¿Todos entiende. estamos? Sí, Sí. ibas a decir algo. ¿Ok? Bien. Ok, entonces. Después Profe, vamos a tener... Sí. me quedé en el... ¿Qué es CMG creciente? Ahí me quedé. Costo marginal, pero tranquilo, que no vamos, o sea, simplemente remarquen Ok. esto y ténganlo presente porque cuando vayamos a hablar, cuando tengamos que hablar, van a decir, ah, la ley de oferta, ahora entiendo por qué tiene pendiente positiva. ¿Sí? Pero no es que tienen que saber el costo marginal porque tenemos una unidad entera para hablar de costo marginal. Simplemente que les quede ahí como para que vean que todos los temas están relacionados y lo que yo estoy hablando acá no surge de la nada, sino que hay un sustento económico que está por detrás. ¿Sí? Pero esto es costo marginal creciente. Cuando lo escuchen, cuando lo estudiemos, acuérdense en que lo vimos acá y que por eso existe la ley de oferta. Después lo vamos a graficar a partir de una tabla también, en donde vamos a tener el precio y las distintas cantidades, y a partir de un gráfico, que va a tener pendiente positiva, ¿no? Por esto que explicábamos acá. Al igual que la demanda, en el eje de las X, yo voy a graficar las cantidades, que es mi variable dependiente, y en el eje de las Y, el precio, que es mi variable independiente. ¿Estamos hasta acá? Sí. La forma de análisis en general, van a ver que la forma en que analiza la teoría neoclásica los fenómenos económicos es tiene como una estructura de pensamiento muy similar, ¿sí? Lo que pasa es que hay que ir como, van a ver que hay cuestiones que siempre hay determinante, hay una variable que se mueve, determinantes que son fijos, determinantes que se mueven, pero van a ver que una vez que le entiendan la mano hay como una estructura de pensamiento muy fija, ¿no? Que uno va a ir adaptando a los diferentes fenómenos que puede ir estudiando. Porque fíjense que acá estamos más cambio de demanda por oferta y más o menos estructuralmente estamos hablando igual, ¿no? Y después de nuevo voy a ver cambios en la oferta y cambios en las cantidades ofrecidas. Y nos va a pasar lo mismo. Acá, ¿qué vamos a encontrar? Por ejemplo,
en esta, por ejemplo, O1, porque acá, si nos extendemos acá, ¿qué estaría pasando? Primero hay una cuestión. En la oferta puede ocurrir muchas veces que el Q máximo esté por el lado negativo. Puede ocurrir un ejercicio. Porque de hecho, si yo extrapolo esta recta hacia el eje de las X, me va a quedar en unas cantidades negativas. ¿Sí? Entonces, siempre recuerden que nosotros vamos a trabajar en el cuadrante positivo. ¿Sí? Entonces, cuando corta el eje de las X, yo tengo la abscisa al origen, que es esta C o esta constante que aparece sin ninguna variable. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo que cuando el precio es 0, estaría dispuesto a ofrecer 15 unidades. Lo que es un poco raro, ¿no? Porque si el precio es 0 voy a ofrecer 15 unidades. Pero bueno, eso es lo que me estaría diciendo. ¿Sí? Y después la pendiente también se ve como, ¿no? Si yo aumento, si yo reduzco el precio, ¿qué pasa con las cantidades? ¿Sí? Entonces se reducen las cantidades. La pendiente es el incremento de P cuando el incremento de Q cuando incrementa P. ¿Estamos? Es lo mismo, la pendiente es la misma. Ordenada al origen, pendiente. Y entonces, si se mueve el precio, que es la variable que es endógena, como alguien dijo recién, ¿por qué variable endógena? Porque la estoy viendo en este gráfico. Una variable es endógena cuando yo la veo en el gráfico. En este caso, el precio y las cantidades. Entonces, cuando aumenta el precio, ¿qué van a pasar con las cantidades ofrecidas? Van a aumentar y yo me voy a mover sobre la curva de oferta. A mayor precio, mayor oferta. Si por alguna casualidad lo que pasa es que se produce, no sé, pónganle, se produce yo estoy acá, vamos a partir desde acá, ¿no? Desde acá, para poder ver. O sí, o pónganle en que no sé, COVID mediante. COVID mediante cerraron un montón de empresas. Esto que yo tenía acá, que estaba determinado, se redujo. ¿Sí? Entonces se redujeron la cantidad de empresas que están dispuestas a ofrecer. ¿Qué va a pasar con la oferta? Y al mismo precio, porque el precio no cambió, sino que lo que se produjo fue el quiebre de un montón de empresas, la oferta se contrajo. Entonces ahí se produce un cambio en la oferta, no en las cantidades ofrecidas. De nuevo, a un mismo precio cambian las cantidades, pero el precio no varió. El precio siguió siendo, por ejemplo, de 60, pero ahora hay menos productores, entonces la oferta se contrae. ¿Se entiende esto? Sí, sí. ¿Todos lo entienden? Sí. ¿Queda claro, no? ¿Puedo explicarlo de vuelta, por favor? Sí. Si yo digo, bueno, el precio de la carne subió, ¿no? Bueno, entonces los ganaderos van a ofrecer más carne. Lo que vos vas a tener es un movimiento sobre la curva de demanda, sobre la curva de oferta, ¿sí? ¿Por qué? Porque aumentó el precio de la carne y aumentaron las cantidades ofrecidas. Voy a decir algo muy feo. Pónganle que hubo una epidemia y mató a la mitad de las vacas. Un montón de productores cerraron. Bueno, el precio nunca cambió, el precio siempre fue de 60. El problema es que hubo una epidemia, murieron un montón de vacas y ahora hay productores que no tienen que poner en el mercado. Entonces, a ese precio de 60 yo ofrezco menos. En vez de ofrecer, no sé, 42, ahora paso a ofrecer 25. Se contrajo la cantidad demandada. ¿Se entiende? Porque hay menos productores. Otra cuestión, pónganle que yo estoy en la O2, no estoy en la celeste, ¿sí? Y yo estaba en una situación como esta, vamos a suponer. Yo sé que no lo van a ver, pero ahora lo veo. Yo estaba en una situación como esta, en donde el precio era de 80 y las cantidades eran de 22,5.
¿no? Yo estaba en una situación como esta, ¿no? Y, no sé, estaban produciendo X toneladas de soja, ¿sí? De repente hubo una revolución en el agro, apareció una nueva técnica de producción de la soja y la que yo podía producir en un año 10 toneladas de soja, en ese mismo año ahora puedo producir 30 toneladas de soja. ¿El precio cambió? No, el precio no cambió. Lo que pasó es que yo ahora, porque hubo una revolución en el proceso productivo de la soja, puedo colocar más en el mercado. Entonces eso hace que se mueva la curva de oferta hacia allá, aumenten las cantidades ofrecidas. En vez de ofrecer 22,5, voy a pasar a ofrecer 35, al mismo precio, 80. Y acá quiero aclarar algo. Fíjense en que yo estoy haciendo análisis parciales, en donde yo estoy solo pensándome como productor y donde yo solo me pienso como demandante. ¿Sí? La cosa claramente va a cambiar cuando yo me vaya al mercado. ¿Hasta acá se entiende? ¿Entendiste mejor quién me había preguntado? Mauro. Sí, sí. ¿Entendiste? Gracias. ¿Qué pasa ahora cuando la oferta y la demanda se encuentran? ¿Sí? Aparece lo que se llama el equilibrio de mercado. ¿Sí? Los planes del oferente y del demandante. ¿Por qué los planes? Porque recuerden que yo llegué y yo dije, bueno, el oferente tiene planes a colocar la producción en el mercado y el demandante tiene planes a colocarla, a demandar en el mercado. Ahora, cuando llegue al mercado, va a decir, bueno, yo planeo demandar 50 unidades a un precio de 100. Y el oferente va a decir, bueno, yo voy a ofrecer 50 unidades a un precio de 60. Bueno, ahí, ¿qué pasa? No hay un match entre el demandante y el oferente. ¿Sí? Entonces, cuando yo llego al mercado, lo que va a empezar es que se van a empezar a producir ajustes vía ¿qué? Vía precios. El mercado va a hacer que lo que planee demandar el consumidor coincida con lo que planee ofrecer el productor. El mercado, a través del precio, que es la variable independiente en este modelo, va a hacer que los planes del oferente y del demandante macheen. Cuando macheen, cuando coincidan, se dice que se vacía el mercado. ¿Por qué? Porque todas las cantidades que estaban dispuestos a ofrecer los productores al precio X coincide con las cantidades que estaban dispuestos a demandar los consumidores a ese precio X. ¿Sí? En ese punto, las cantidades y las demandadas y ofrecidas van a ser iguales. Y el precio fue ajustando. Ponele. Bueno, lo vamos a ver con ejemplos mejor. Porque si me pongo a decirlos acá, es más. Vamos a ver qué pasa cuando hay un exceso de oferta, un exceso de demanda. ¿Sí? Entonces, se van a ir cuando, ponele, la demanda quiere ofrecer 60, la demanda quiere demandar 60, la oferta quiere poner 40. Dice, bueno, acá no están marchando los planes, ¿sí? Bueno, voy a hacer cambiar el precio. Voy a elegir un precio que haga que lo que la demanda esté dispuesta a demandar coincida con lo que la oferta esté dispuesta a ofertar. Y así se alcanza lo que se llama el equilibrio de mercado, ¿sí? En donde la demanda coincide con la oferta. Y en este caso, los planes coinciden y se vacía el mercado. ¿Qué pasa si aumenta el precio del bien? Si aumenta el precio del bien, por ejemplo, en vez de ser este, que pónganle que es 55, pasa a ser 80. ¿Qué va a pasar sobre la demanda y sobre la oferta? ¿Se va a ver un cambio en la demanda? ¿Un cambio en la oferta? ¿Cómo? Cambio en la demanda. Aumenta la A ver, oferta y cae la demanda.
cambio en la demanda si lo que varía es el precio? Aumenta la oferta y cae la demanda. Claro, pero ¿qué? ¿Las cantidades o la demanda? Cantidad. La cantidad. Lo que va a pasar es que a un precio de 80, la demanda ya no va a demandar 22, sino que va a demandar 10. Se va a mover sobre la curva de demanda. Y la oferta a un precio de 80 ya no va a demandar ya no va a ofrecer 22,5, sino que va a ofrecer algo de 35. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en esta situación? La demanda está dispuesta a demandar 10. La oferta está dispuesta a ofrecer 35. ¿Qué está pasando? Exceso de oferta. Exceso de oferta. Hay una mayor cantidad de personas queriendo ofrecer una cantidad de este bien que los que están dispuestos a demandar. ¿Y qué va a hacer el mercado cuando hay exceso de oferta para llegar al equilibrio? Cambia el precio. El precio va a empezar a bajar hasta que se ajusta a la nueva situación de equilibrio. ¿Esto lo vieron todos? Sí, sí. Sí. Bien. Ahora, ¿qué pasa si lo que se produce es un aumento en los gustos, por ejemplo? Por alguna razón, en este mercado, la demanda, en vez de ser esta, se desplazó. ¿Por qué se desplazó? Se desplazó porque, por ejemplo, o vinieron inmigrantes, o a mí se me puso gusta de más moda este algo. demanda. ¿Cómo? Se puso de moda algo. O se puso de moda algo. ¿Qué va a pasar? Inicialmente lo que va a pasar es que al mismo precio, que pónganle era de 57, se van a demandar más unidades. ¿Qué va a pasar en este equilibrio? A 57 pónganle que se demandan 38. Pero se ofrecen ¿cuánto? Se sigue ofreciendo lo mismo que el equilibrio anterior, 22, y pico. Entonces, lo que hay que es cuando se desplaza la demanda, porque Exceso de demanda. hay un exceso de demanda. Entonces, ¿qué va a hacer el mercado ante este desplazamiento de la demanda? Lo va a ajustar hasta alcanzar el punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces se va a llegar a un nuevo punto de equilibrio, un precio más alto. Porque claro, la oferta no cambió, la oferta siguió siendo lo mismo. Si ahora la gente quiere demandar más, bueno, va a tener que aumentar el precio para poder acercarse a lo que es la oferta. Entonces, ante el desplazamiento de la demanda, que se produce un exceso de demanda, ¿sí? El precio va a tender a subir y se va a alcanzar un nuevo punto de equilibrio, ¿sí? Con mayores cantidades, pero a mayores precios. ¿Me entienden? Sí, está claro. ¿Sí? ¿Qué pasa si lo que se produce es un cambio tecnológico que hace que la oferta, en vez de ser esta, se desplace hasta acá? Bueno, acá podemos ver dos situaciones. Si este era el nuevo equilibrio del mercado, ¿sí? Cuando se desplaza la oferta, va a decir que al precio de 78, esa oferta está dispuesta a ofrecer cerca de 45 unidades. Pero la demanda solo quiere demandar 32, que era el equilibrio. ¿Cómo va a ser la oferta para colocar todo este exceso de oferta en el mercado? Y va a tener que reducir el precio. Entonces se desplazó la oferta y se reduce el precio hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio, que es a mayores cantidades pero a menor precio que este. Después uno puede comparar si este equilibrio es igual a este o no es igual a este, porque en realidad cuando se mueven las dos al mismo tiempo uno no sabe qué puede pasar. ¿Sí? Si que el equilibrio queda igual, si el equilibrio queda por encima, por debajo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso, lo que yo sí sé es que cuando hay un aumento de la demanda a una oferta constante, el equilibrio va a ser mayor precio y mayor cantidades.
Lo que yo sé es que cuando hay un aumento de la oferta a una demanda constante, el equilibrio se va a dar en mayores cantidades y menor precio. Una consulta. Cuando Sí. los neoclásicos plantean la teoría de oferta y de demanda, siempre hablan de mercados perfectos. Esto es mercado de competencia perfecta, sí. Que no se verifica en la realidad. En realidad se dice que este tipo de mercado existe poco, en el ideal no existe, pero se aproxima, por ejemplo, en el mercado de commodities a nivel internacional. Es la mayor aproximación que hay a este modelo teórico que plantean. Es como hacer economía en un laboratorio, ¿no? Hay muchos que están en contra. En realidad son los primeros pasos para entender. Yo siempre, para que quede como un poco más claro, ¿no? Digo, a mí me parece una herramienta hiper útil y para los que estudian economía, digo, uno puede decir, bueno, está bien, no existe ningún empresario que haga esto. No, pero si uno empieza a estudiar el mercado de divisas, esto permite explicarlo perfectamente. ¿Por qué se produce una devaluación o por qué se produce, pues yéndonos a la macro, ¿no? ¿Por qué se produce una devaluación o por qué se produce una apreciación? ¿Por qué aumenta el tipo de cambio o por qué se reduce el tipo de cambio? Este modelito te lo permite explicar. Digo, más allá de que hay cuestiones mucho más complejas y modelos macros más elevados, pero si yo le tengo que explicar a alguien por qué se produce una devaluación, yo puedo usar esta herramienta para explicarlo. Simplemente, ¿por qué se produce una devaluación? ¿Por qué aumenta el tipo de cambio, que es el precio del dólar? Porque hay un exceso de demanda. ¿Se entiende? Hay cosas que quizás vos me decís, bueno, está bien, eso en el mercado de leches no hay, porque en realidad el mercado de leches es oligopólico, porque los productores tienden a fijar el precio y no hay tanta competencia perfecta. Podemos llegar a decir, pero es una herramienta conceptual que puede aplicarse para explicar ciertos fenómenos. Y en general, cuando hablamos de mercado de commodities, más allá de que no es lo mismo un país grande en el mercado sojero a nivel internacional que un país chico en el mercado sojero a nivel internacional, que claramente las cuestiones cambian, pero bueno, uno podría pensar que si China demanda soja, podría pensar, ¿no? Ustedes también me pueden decir, bueno, pero hay cuestiones de la geopolítica. Sí, también. Ya me adelanto a cuestiones que quizás ustedes me van a decir y no sé si me las van a decir, ¿no? ¿La realidad es mucho más compleja que esto? Sí, es mucho más compleja que esto, pero a veces uno tiene que como abstraerse de ciertas herramientas para poder dar alguna explicación, ¿sí? Entonces uno podría pensar que la demanda de soja a nivel internacional se comporta como un mercado de competencia perfecta, ¿no? ¿Por qué? Porque la soja es la misma en todos lados, porque ningún productor tiene la capacidad como para influir sobre el precio o el mercado de tomates o cuestiones. Que siempre, que la realidad es más compleja que esto, claramente, sí. Creo que estamos, ¿no? ¿Con esto? Sí. ¿Que la realidad es más compleja que la economía? Sí, pero permítanme decir que en realidad la realidad es más compleja que cualquier teoría económica. Nosotros acá siempre digo lo mismo. No por defenestrar a la economía, ¿no? No tiene nada que ver con esto, pero en general, digo, por más que yo he estudiado cuestiones mucho más avanzadas y nada que ver con la economía neoclásica, siempre digo lo mismo. Si vos a mí me pones, y siempre dije lo mismo, si a mí me pones un plan para desarrollar para armar un plan de desarrollo de la economía en una tesis doctoral, yo te lo puedo armar. Ahora, anda a sentarte como ministro de Economía e implementar este modelo heterodoxo con el conjunto de gabinete. Me parece que en general, digo, no, a ver, con esto no quiero defender ni quiero salir de la defensora de la economía neoclásica.
Lo que sí quiero que quede un poco claro es que hay ciertas herramientas que me permiten estructurar el pensamiento y que a veces la necesito para entender otras cuestiones de la economía, ¿sí? O para modelizar otras cuestiones de la economía, sin desconocer que la realidad excede a lo que vemos nosotros en el ámbito del aula. ¿Sí? Pero no solo lo que vemos en el ámbito del aula de acá, lo digo también y me pongo yo también, soy investigadora y también como investigadora digo, yo puedo pensar muchas cosas muy bonitas, pero la realidad es otra, la realidad de desarrollar una política económica es otra, hay otros intereses. Entonces, yo compro con ustedes, que vos me decís, bueno, pero esto es de laboratorio, sí. Y en general yo creo que la economía pura, en todas sus aristas, es muy de laboratorio, ¿sí? En general, porque no tiene mucho en cuenta, si bien lo que hacen en economía política, y permítame en este pequeño paréntesis, es incorporar cuestiones más de lo que tiene que ver con cuestiones sociales y grupos de interés y demás, que la economía más tradicional, de la que yo estudié en la UBA, no lo incorporó. Aún así, habiendo hecho toda una carrera en economía heterodoxa, sigo creyendo que una cosa es la economía que estudiamos, aún en la heterodoxia, y otra cosa es la capacidad de ejercer acciones concretas para generar cambios en la realidad, ¿no? Digo, esto, si quieren tomarlo como una cuestión personal, alguien me puede decir no, la economía lo puede explicar, con esto no quiero ni defender a la teoría neoclásica, que yo sé que hay muchos que no les gusta, hace 13 años que trabajo en esto, los conozco, y está bien, y es hiper válido que no concuerden, ¿sí? Lo que yo tampoco quiero es que lo consideren como que no sirve para nada. Me da ciertas herramientas para estructurar el pensamiento y en el peor de los escenarios para hablar con un economista neoclásico cuando me ubique en determinados lugares. ¿Se entiende? Así hay que conocer al enemigo para... Como mínimo eso, ¿no? Como mínimo, hay que conocer el como enemigo. mínimo. Como mínimo. Yo Bueno, igual también descreo de otras cosas. sobre lo que planteabas, Sabrina, mirá lo que le pasó a Kicillof, ¿no? De la escuela que venía y Por eso, lo digo, que terminó dale Camila, no te pasando, hagas ¿no? problema, igual ya terminamos. Por eso digo, yo creo que una cosa es la realidad, una cosa es lo que uno puede estudiar en la academia, en todos los niveles, y lo digo yo haciendo un doctorado heterodoxo con cierta cuestión marxista también, si bien no soy marxista, es lo que uno puede estudiar, y otra cosa es la realidad de ir al mercado o de dialogar con diferentes actores económicos, políticos, diferentes grupos de interés y demás. Creo que hay una brecha y que yo también digo, por eso digo, no es claramente la teoría neoclásica para nosotros tiene una gran brecha con la realidad, ¿sí? Tiene una brecha muy grande, que la fue cerrando, pero igual tiene una brecha muy grande. Pero bueno, digo, creo que en general a la economía, digo, yo creo que también Guzmán viene de un académico terrible y anda a lidiar con los poderes económicos de Argentina. Y vos decís, ¿de qué le sirvió por más que haya hecho todo lo que haya hecho en la academia? Así que lo digo ahora no por ser una defensora férrima de la teoría neoclásica, lo digo porque conozco que hay muchos que no les gusta. Tuve una chica que le costó un montón por el solo hecho de que le parecía que la teoría era una porquería, pero como mínimo desen la chance de conocer al enemigo para poder derrotarlo, como mínimo. Después discutimos si es factible o no que en la academia podamos desarrollar planes que cambien la realidad. Pero digo, como mínimo, quedémonos con esto, como para poder abordar la materia de una manera un poco más, con algún interés más, ¿no? Igual siempre está abierto, por supuesto, la charla a discusiones, esto que vos mencionaban recién, bueno, profe, pero esto no queda en lo teórico, siempre está abierta a que me digan, profe, pero me parece que esto no se da en la realidad, yo te lo puedo aceptar, en el examen lo vas a tener que poner así, ¿no? Pero bueno, digo, no queda cerrado el debate,
pero desen la oportunidad de por lo menos conocer al enemigo, ¿sí? Y de entender al enemigo cómo piensa, poniéndolo en términos de David. ¿Estamos? Yo dejé de compartir, ¿no? Bueno, ¿les quedó alguna duda? ¿Para cuándo ya estaría la mañana? No les digo hoy porque, nada, yo ahora apago la computadora, estoy de las 9 de la mañana sentada acá, creo que me tiro por la ventana. Pero mañana a la mañana, no sé, antes de las 12 ya está subida. Supongo que antes de las 12, yo ya no tengo voz, como verán. Supongo que antes de las 12 ya están subidas la clase del jueves y esta clase sincrónica. ¿Les quedó claro a todos hasta acá? Sí, Profe, bastante bien. una pregunta. Sí, David. Sobre la clase de los jueves, ¿qué son asincrónicas? O sea, Son ¿las sube y asincrónicas, bajas? sí. Ah, perfecto. O sea, el jueves no nos vamos a ver de manera, pero va a estar abierto, por supuesto, si ustedes quieren hacer la clase y ver el video el jueves, lo pueden hacer en el horario de clase porque él es más estructurado o porque lo vieron antes y les aparecieron un montón de dudas que quieren resolver, el chat de 8 a 9, de 8 a 10 va a estar abierto para cualquier tipo de consultas, el chat de WhatsApp, ¿no? Entonces, digo, si bien la clase es asincrónica, hay un espacio para interactuar en caso que ustedes la hayan visto antes, que la estén viendo y tengan dudas y demás. ¿Quedó claro? Nosotros entonces, con el feriado del lunes que viene, nos vamos a ver el otro lunes, ¿sí? Recuerden, este jueves lo que vamos a ver son ejercicios de lo que vimos hoy, ¿sí? Ejercicios de oferta y demanda. La otra clase que voy a subir la semana que viene va a ser sobre la teoría de elasticidad. Y cuando nos volvamos a ver, vamos a ver ejercicios de elasticidad y vamos a ver algún ejercicio de oferta y demanda como para que quede claro que lo entendieron. ¿Queda claro cómo seguimos? Perfecto. ¿Sí? Bueno, Sí. chicos, que tengan buenas noches. Gracias por la primera clase y gracias a los 22 que quedaron hasta el final. Por supuesto, está abierto mi email para lo que necesiten. Y lo que les pido, por favor, es prudencia con el chat y respetemos los horarios porque si no, nos cansamos todos, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buena semana y estamos en contacto. Gracias a todos. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.